3. Lo irreconciliado. 6 de enero de 1999. ¿Cómo llamar los últimos 20 años del siglo si no Segunda Restauración? Comprobamos, en todo caso, que esos años están obsesionados por el número. Como una restauración nunca es otra cosa que un momento de la historia que declara imposibles y abominables las revoluciones, y tan natural como excelente la superioridad de los ricos, es fácil imaginar su adoración por el número, que es ante todo el número de escudos, dólares o euros. La amplitud de esa adoración es perceptible en las inmensas novelas de Balzac, el gran artista de la primera restauración, la posterior a la Revolución Francesa de 1792 a 1794. Pero, más profundamente, toda restauración se horroriza ante el pensamiento y solo se complace con las opiniones, en particular la opinión dominante, concentrada de una vez por todas en el imperativo de Guizot: enriqueceos. Los ideólogos de las restauraciones, no sin algunos buenos argumentos, consideran que lo real, correlato obligado del pensamiento, siempre es susceptible de dar acceso a la iconoclastia política y por lo tanto al terror. Una restauración es en primer lugar una aserción en cuanto a lo real, a saber, que siempre es preferible no tener relación alguna con él. Si el número, encuestas, cuentas, mediciones de audiencia, presupuestos, créditos, tendencia alcista de la bolsa, tiradas, salario de los ejecutivos, stock options, etc., es el fetiche de los tiempos actuales, es porque donde falla lo real el número ciego ocupa su lugar. El hecho de que sea ciego denota el mal número, en el sentido en que Hegel habla del mal infinito. La distinción del número como forma del ser y del número como parche de la falla de lo real es a mi juicio tan importante que le he dedicado todo un libro. 19. Conformémonos aquí con un contraejemplo. Mallarmé es un pensador del número en la figura del tiro de dados. Pero para él el número es cualquier cosa menos el material de las opiniones. Es el único número que no puede ser otro, el momento en que el azar, a través del lanzamiento de los dados, se fija como necesidad. Hay una articulación indisociable entre el azar, que un tiro de dados no puede abolir, y la necesidad numérica. El número es la cifra del concepto. Por eso, concluye Mallarmé, todo pensamiento lanza un tiro de dados. Hoy, el número es el número de lo numerable indefinido. A la inversa del número de Mallarmé, la característica del número de la restauración consiste en poder ser, sin inconveniente, cualquier otro número. La variabilidad arbitraria es su esencia. Es el número flotante. Porque en su segundo plano están las incertidumbres de la bolsa. La trayectoria que va del número de Mallarmé al número de la encuesta es la que transforma la cifra del concepto en variación indiferente. ¿Por qué este preámbulo? Para introducir un preámbulo, justamente, desvinculado en la práctica de lo que vendrá a continuación. En plena restauración, yo también voy a dar mis números. Los tomo de algunos diarios serios, 20, que los sacan, a su vez, de informes oficiales aún más serios. Podrán entenderlos a partir de dos temas cuyas líneas principales, al menos, habrán de contener estas lecciones sobre el siglo. El lazo oscuro, casi ontológico, que une a la Europa satisfecha y el África crucificada. África como negrura secreta del lavado moral del blanco. La cuestión de lo que vuelve a denominarse, como en los mejores momentos de las dictaduras burguesas, utopía igualitaria. He aquí entonces, con la mayor sequedad posible, mis cifras del día. 1. En la actualidad hay alrededor de 500.000 personas infectadas por el SIDA en Europa. Gracias a la triterapia, la mortalidad está en caída libre. La gran mayoría de ese 500.000 de personas vivirá al precio de un tratamiento gravoso y crónico.
En África hay 22 millones de personas infectadas por el SIDA. Los medicamentos están prácticamente ausentes. Una abrumadora mayoría morirá, entre ellos, en algunos países, morirá 1 de cada 4 niños y quizás 1 de cada 3. La distribución a todos los enfermos africanos de los medicamentos necesarios es absolutamente posible. Basta con que ciertos países que tienen los medios industriales para ello decidan elaborar genéricos y entregarlos a las poblaciones en cuestión. Esfuerzo económico mínimo, muy inferior al costo de las expediciones militares, humanitarias. Un gobierno que no se resuelve a actuar de ese modo decide ser corresponsable de la muerte de varias decenas de millones de personas. 2. Las 3 personas más ricas del mundo poseen una fortuna total superior al Producto Bruto Interno Conjunto de los 48 países más pobres del mundo. 3. Supongamos que se quiera dar a toda la población del mundo un acceso cuantificable a los alimentos, a saber, 2.700 calorías diarias, así como al agua potable y a los recursos sanitarios básicos. La suma total necesaria equivaldría más o menos a lo que los habitantes de Europa y Estados Unidos gastan anualmente en perfumes. 4. Si tomamos el 20% más pobre y el 20% más rico de la población mundial, en 1960 la franja superior tenía un ingreso 30 veces más alto que el de la franja inferior. En 1995, ese ingreso era 82 veces más elevado. 5. En 70 países, esto es, el 40% de los países del mundo, el ingreso por habitante es menor que hace 20 años, en cifras constantes. He terminado con mi introducción. Hoy partiré de la segunda estrofa del poema de Mandelstam que nos sirvió de base la vez pasada. En ella se trata del comienzo del siglo como lugar de un sacrificio. Como el tierno cartílago de un niño. Es el siglo recién nacido de la tierra. Una vez más en sacrificio, como el cordero. Se ofrece el sincipucio de la vida. Sin lugar a dudas, hay aquí una metáfora cristiana, la de un lazo entre la novedad, el anuncio y la promesa, por un lado, y la muerte del inocente y el sacrificio, por otro. No olvidemos la persistencia y hasta la renovación del pensamiento cristiano en el siglo. El anticristo Nietzsche suscitó su anti-anticristo. En las décadas de 1920 y 1930 hubo una moda cristiana. Y, de Claudela Pasolini, pasando por Mandelstam, existieron grandes poetas cristianos o en dialéctica rigurosa con el cristianismo. Hubo una persistencia de la filosofía cristiana y una absorción casi completa de la fenomenología por el moralismo cristiano, 21, y se produjo incluso el amplio desarrollo de un psicoanálisis cristiano, lo cual indica, con todo, que el cuerpo religioso tiene la sensibilidad del bronce cuando se trata de digerir un veneno. Una tesis esencial del cristianismo establecido, el cristianismo convertido en poder de Estado, es que el mundo nuevo nace bajo el signo del suplicio y la muerte del inocente. La nueva alianza de Dios con los hombres, encarnada por el Hijo, comienza por la crucifixión. ¿Cómo recuperarse de semejante inicio? ¿Cómo hacer caso omiso de la violencia absoluta del comienzo? Este es desde siempre uno de los grandes problemas del cristianismo oficial. Pero fue asimismo, en suma, uno de los problemas de los inicios del siglo XX, en razón de la guerra de 1914, la revolución de 1917 y también, en un segundo plano, las innombrables prácticas del colonialismo. La cuestión consiste en saber cómo compatibilizar las atrocidades del comienzo con la promesa de un hombre nuevo. ¿Qué horror asedia la promesa? ¿Cómo responder al sacrificio inaugural? Frente a este tipo de problemas, siempre hubo dos orientaciones del pensamiento. Primera orientación, como las cosas comenzaron así, nos encontramos en el tiempo de la muerte, el tiempo del fin.
Es lo que creyeron los primeros cristianos. La muerte de Jesucristo significaba que el fin del mundo era inminente. Apenas terminada la guerra de 1914 a 1918, la idea dominante, sobre todo en Francia, era que semejante carnicería solo podía significar el fin de las guerras y la paz definitiva. Esto se manifestó en la consigna de la paz a cualquier precio y el extremo vigor cobrado por la corriente pacifista. La tesis era que lo iniciado en la sangre declara que esa sangre es la última. La última de las últimas, la der des des, se decía de la guerra de 1914. Segunda orientación, como las cosas comenzaron en la violencia y la destrucción, es preciso consumar una y otra a través de una destrucción superior y una violencia esencial. La mala violencia debe ser sucedida por la buena, legitimada por la primera. Fundación bélica de la paz. Pondremos fin a la guerra mala por medio de la guerra buena. Estos dos caminos se entrelazan y se enfrentan, sobre todo entre 1918 y 1939. ¿A qué dialéctica da acceso un comienzo guerrero? A la dialéctica guerra/diagonal paso a la dialéctica buena guerra/diagonal mala guerra, guerra justa/diagonal guerra injusta. Tal es la historia del pacifismo francés entre las dos guerras, que era principalmente una corriente, de izquierda, y, de manera paradójica, fue en términos de opinión uno de los fermentos del petainismo. Pues el petainismo da forma, desde el punto de vista político, al gusto por la capitulación. Cualquier cosa es mejor que la guerra. Es el camino del eso nunca más. El inconveniente es que los nazis sostenían la otra orientación, replantear la mala guerra, que además habían perdido, a través de una buena guerra imperial, nacional y racias, una guerra decisiva, fundadora de un Reich milenario. De resultas, la paz a cualquier precio, para los franceses, quería decir la paz con la guerra total, la paz con los nazis y por lo tanto la inclusión pasiva en una guerra, absoluta, una guerra que reivindicaba el derecho al exterminio. Esa es la esencia del petainismo, hacer la paz con la guerra exterminadora y por consiguiente ser su cómplice abyecto, tanto más abyecto cuanto que era un cómplice pasivo solo preocupado por sobrevivir. Es característico que De Gaulle, en 1940, tuviera que decir simplemente que la guerra continuaba. Los resistentes y él debían, en suma, reabrir la guerra, reinstalarla. Pero tropezaban, de todos modos, con una paradoja: ¿cómo podía el siglo, que había comenzado con una guerra atroz, continuar con una guerra aún peor? ¿Qué pasaba en ese eslabonamiento con la promesa, cristiana, del hombre nuevo? Lo que digo sobre la guerra tiene como base una subjetividad paradójica, cuyos mecanismos comenzamos a describir cuando hablamos de Mandelstam. El siglo se pensó a sí mismo simultáneamente como fin, agotamiento, decadencia, y como comienzo absoluto. Una parte del problema de la centuria es la conjunción de estas dos convicciones. Digámoslo de otra manera, el siglo se concibió como nihilismo, pero también como afirmación dionisíaca. Según los momentos, parece actuar de acuerdo con dos máximas: una, hoy, por ejemplo, es de renunciamiento, resignación, mal menor, moderación, fin de la humanidad como espiritualidad, crítica de los grandes relatos. Punto 22. Otra, que domina el pequeño siglo, entre 1917 y la década de 1980, retoma de Nietzsche la voluntad de romper en dos la historia del mundo, y se propone un comienzo radical y la fundación de una humanidad reconciliada. La relación de las dos intenciones no es simple. No se trata de una correlación dialéctica, sino de un entrelazamiento. El siglo ha sido frecuentado por una relación no dialéctica entre necesidad y voluntad. Esto es notorio en Nietzsche, que en ese aspecto es un profeta del siglo. Nietzsche hace un diagnóstico de nihilismo extremadamente detallado, asignado a la genealogía de los afectos negativos, culpa,
resentimiento, etc. Pero al mismo tiempo está la certeza voluntarista del gran mediodía, que no sostiene ninguna relación de resultado o de relevo dialéctico con la dominación del nihilismo. No hay teoría de la negatividad que pueda asegurar el pasaje, y Deleuze tiene mucha razón al dar a esa relación que no lo es el nombre de síntesis disyuntiva. Punto 23. En el orden de la historia y su sumisión voluntarista a la política, esa disyunción constituye un problema. A causa de ella, el siglo está íntegramente marcado por una violencia singular, que no es solo una violencia objetiva sino una reivindicación subjetiva que a veces llega hasta el culto. La violencia llega hasta la disyunción. Sustituye una conjunción faltante, es como una ligazón dialéctica forzada hasta la antidialéctica. La violencia se legitima por la creación del hombre nuevo. Este motivo, desde luego, solo tiene sentido en el horizonte de la muerte de Dios. El hombre sin Dios debe ser recreado para reemplazar al hombre sometido a los dioses. En ese aspecto, el hombre nuevo mantiene unidos los fragmentos de la síntesis disyuntiva, porque es a la vez un destino, el destino del hombre en la época de la muerte de los dioses, y una voluntad, la de superar al hombre antiguo. Si es cierto que el siglo es enormemente ideológico, es porque da figura a la síntesis disyuntiva que constituye y trabaja sus orientaciones de pensamiento. El famoso fin de las ideologías, con el que se señalan nuestra modestia y nuestra piedad humanitaria, no es sino la renuncia a toda novedad del hombre. Y ello, como ya dije, cuando todo se apresta para modificarlo por entero, mediante manipulaciones ciegas y tráficos financieros. En rigor, el factor actuante en el siglo XX no es la dimensión ideológica del tema del hombre nuevo. La pasión de los sujetos, los militantes, se deposita en la historicidad de ese hombre nuevo. Pues estamos en el momento de lo real del comienzo. El siglo XIX anunció, soñó, prometió. El siglo XX, por su parte, declaró que él hacía, aquí y ahora. Esto es lo que propongo llamar pasión de lo real, convencido de que es preciso hacer de ella la clave de toda comprensión del siglo. Hay una convicción patética de que se nos convoca a lo real del comienzo. Como sabe cualquiera de los actores del siglo, lo real es horrible y exaltante, mortífero y creador. Lo indudable es que está, como Nietzsche lo dijo magníficamente, más allá del bien y del mal. Toda convicción sobre la llegada real del hombre nuevo está marcada por una fuerte indiferencia a sus costos y una legitimación de los medios más violentos. Si se trata del hombre nuevo, el hombre antiguo bien puede no ser otra cosa que un material. Para el moralismo temperado de nuestros días, que no es sino la promoción del crimen aséptico, así como de la guerra virtuosa o la ganancia limpia, el pequeño siglo, el de las políticas revolucionarias reunidas bajo el nombre equívoco de comunismos, fue bárbaro porque su pasión de lo real lo situaba más allá del bien y del mal. Por ejemplo, en una franca oposición entre política y moral. Pero, desde las entrañas del siglo, este se vivió con un carácter heroico y épico. Cuando leemos la Ilíada, nos vemos obligados a constatar que se trata de una sucesión ininterrumpida de masacres. Pero en el movimiento de la cosa como poema, esa situación no se presenta con rasgos bárbaros, sino heroicos y épicos. El siglo ha sido una Ilíada subjetiva, aun cuando la barbarie se comprobó y denunció con frecuencia, pero por lo general en el otro bando. De allí cierta indiferencia a los signos objetivos de la crueldad. En esa misma indiferencia nos instalamos a leer la Ilíada, porque el poder de la acción es más intenso que la sensiblería moral. Ejemplos literarios célebres dan testimonio de esa relación subjetiva estetizada por el sentimiento épico con los episodios más bárbaros del siglo.
En lo concerniente a la guerra de 1914, podemos remitirnos a los 7 pilares de la sabiduría 1921 y las descripciones de Lawrence de escenas de horror, no solo en el bando enemigo, los turcos que masacran a todos los aldeanos, sino en el propio, cuando él, sin cuartel, sale de sus labios, así como la consigna de no tomar prisioneros y rematar a todos los heridos. Ninguno de esos actos se justifica, al contrario, pero todos ellos se hacen uno con el molde épico de la guerra árabe. En la vertiente de las revoluciones citaremos la esperanza. 1937 de Malraux, sobre todo cuando, con referencia a la Guerra Civil Española, el autor menciona y comenta la práctica de la tortura y las ejecuciones sumarias, no solo entre los franquistas sino en el bando republicano. También en este caso la grandeza popular épica de la resistencia arrastra todo lo demás. Malraux, en sus propias categorías, aborda la síntesis disyuntiva por el lado de su parte más opaca, la figura de la historia como destino. Si las atrocidades no son lo que puede dar un sentido moral a la situación, es porque estamos, como en él. Fatum que Nietzsche toma de los estoicos, más allá de toda consideración de ese tipo. En las situaciones intensas, es preciso que cada cual pueda encontrar su destino y hacerle frente, como debía hacerse frente a la bestia siglo en el poema de Mandelstam. Pues, dice Malraux, la España exangüe toma conciencia de sí misma, de modo que cada actor del drama es copartícipe de esa conciencia. Las atrocidades solo son una parte de esta revelación, si tenemos en cuenta que lo que revela la historia como destino es, casi siempre, la experiencia de la guerra. Esto me lleva al elemento que, luego de la pasión de lo real, es sin duda la principal caracterización del siglo, que haya sido el siglo de la guerra. Lo cual no quiere decir únicamente que está lleno, hasta nuestros días, de guerras feroces, sino que ha estado bajo el paradigma de la guerra. Los conceptos fundamentales a través de los cuales el siglo se pensó o pensó su estrategia creativa estuvieron subordinados a la semántica de la guerra. Advirtamos que no se trata de la guerra en el sentido de Hegel, de la guerra napoleónica. Para Hegel, la guerra es un momento constitutivo de la conciencia de sí de un pueblo. Es creadora de conciencia, en particular de conciencia nacional. La guerra del siglo XX no ha sido así, pues la idea predominante es la de la guerra decisiva, la última guerra. Para todo el mundo, el conflicto de 1914 a 1918 es la mala guerra, la guerra infame, que no debe repetirse, de allí la expresión, la última de las últimas. Es absolutamente necesario que la conflagración de 1914 a 1918 sea la última de esa categoría de malas guerras. En lo sucesivo la cuestión pasa por poner fin al mundo que ha engendrado la guerra infame. Ahora bien, lo que terminará con la guerra será la guerra, otro tipo de guerra. Pues la paz, entre 1918 y 1939, es lo mismo que la guerra. Nadie cree en ella. Hace falta otra guerra, que será verdaderamente la última. Mao Zedong es una figura típica de esa convicción. Dirigió una guerra durante más de 20 años, de 1925 a 1949, y renovó por completo la reflexión sobre las relaciones entre guerra y política. En un texto de 1936, Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria de China, desarrolla la idea de que, para obtener la paz perpetua, es preciso inventar una nueva guerra, oponer a la guerra corriente la que enfrenta a los poderosos de la hora, una guerra nueva organizada por los proletarios y los campesinos y que él denomina justamente guerra revolucionaria. Antes de Mao, y aún en el pensamiento de Lenin, la guerra y la revolución eran términos contrarios que componían una situación dialéctica compleja.
Como lo muestra vigorosamente Silva en Lazarus 24, Lenin se refiere a la cuestión de la guerra para separar la subjetividad política de la conciencia histórica, cuando señala, en la primavera de 1917, que la guerra es un dato claro, mientras la política es oscura. El tema maoísta de la guerra revolucionaria instaura una completa distinción que opone diferentes tipos de guerras orgánicamente ligadas a políticas diferentes. Sobre esa base, corresponde a la guerra, políticamente justa, poner fin a las guerras, políticamente injustas. Así, en ese texto de 1936, extraído del ya mencionado Problemas Estratégicos de la Guerra Revolucionaria de China. La guerra, ese monstruo que lleva a los hombres a matarse unos a otros, terminará por ser erradicada gracias al desarrollo de la sociedad humana y lo será incluso en un futuro no lejano. Pero para suprimir la guerra hay un único medio: oponer la guerra a la guerra, oponer la guerra revolucionaria a la guerra contrarrevolucionaria. Cuando la sociedad humana llegue a la eliminación de las clases, a la supresión del Estado, ya no habrá guerras, ni contrarrevolucionarias ni revolucionarias, ni injustas ni justas. Será la era de la paz perpetua para la humanidad. Al estudiar las leyes de la guerra revolucionaria, partimos de la aspiración de suprimir todas las guerras. En esto radica la diferencia entre nosotros, los comunistas, y los representantes de todas las clases explotadoras. Y 2 años después, en Problemas de la Guerra y de la Estrategia. Estamos a favor de la abolición de las guerras, no queremos la guerra. Pero la guerra solo puede abolirse mediante la guerra. Para que no haya más fusiles, es preciso tomar el fusil. Este motivo del fin de las guerras a través de una guerra total y última sostiene todas las convicciones que jalonan el siglo de un arreglo definitivo de tal o cual problema. La forma negra, la forma atroz y extremista de esta convicción, es sin duda la solución final del presunto problema judío, decidida por los nazis en la conferencia de Wannsee. No es posible separar por completo este extremismo asesino de la idea, de difusión general y en todos los ámbitos, de una solución absoluta de los problemas. Una de las obsesiones del siglo ha sido la de obtener lo definitivo. Podemos verla en acción hasta en los sectores más abstractos de la ciencia. Basta pensar en la empresa matemática denominada Bourbaki, cuya aspiración es construir un monumento matemático íntegramente formalizado, completo, definitivo. En el arte, con el fin de la relatividad de las imitaciones y las representaciones, se cree posible llegar al arte absoluto, al arte que se muestra enteramente como tal, que, al tomar como objeto su propio proceso, es exposición de lo artístico del arte, fin prodigado, en el arte, del arte mismo, y por lo tanto, última obra de arte, en la forma del arte desobrado. En todos los casos se comprueba que la obsesión por lo definitivo se alcanza como más allá de una destrucción. El hombre nuevo es destrucción del viejo hombre. La paz perpetua se consigue por destrucción, en la guerra total, de las viejas guerras. El monumento de la ciencia consumada destruye, mediante la formalización integral, las viejas intuiciones científicas. El arte moderno desmantela el universo relativo de la representación. En la destrucción y lo definitivo hay un par fundamental. Y otra vez, es un par no dialéctico, una síntesis disyuntiva. Pues lo definitivo no es el fruto de la destrucción, de modo tal que hay dos tareas bien diferentes: destruir lo viejo, crear lo nuevo. La guerra misma es una yuxtaposición no dialéctica y sebel de la destrucción atroz y del bello heroísmo victorioso. Por último, el problema del siglo consiste en situarse en la conjunción no dialéctica del motivo del fin y el motivo del comienzo. Terminar y empezar son dos términos que, en el siglo, se mantienen irreconciliados.
El modelo de la irreconciliación es la guerra definitiva y total, que exhibe tres características. Pone fin a la posibilidad de la guerra inútil o conservadora, cuyo modelo es 1914 a 1918. Debe erradicar el nihilismo, porque propone un compromiso radical, una causa, un verdadero cara a cara con la historia. Va a fundar un nuevo orden histórico y planetario. Esta guerra no es, como la de 1914, una mera operación del Estado, es una implicación subjetiva. Una causa absoluta que genera un nuevo tipo de sujeto, una guerra que es creación de su combatiente. Finalmente, la guerra se convierte en un paradigma subjetivo. El siglo ha sido portador de una concepción combatiente de la existencia, lo cual quiere decir que la totalidad misma, en cada uno de sus fragmentos reales, debe representarse como conflicto. Cualquiera sea su escala, planetaria o privada, toda situación real es escisión, enfrentamiento, guerra. En el siglo XX, la ley compartida del mundo no es lo uno ni lo múltiple, sino lo dos. No es lo uno, pues no hay armonía, hegemonía de lo simple, poder unificado de Dios. No es lo múltiple, pues no se trata de alcanzar un equilibrio de potencias o una armonía de facultades. Es lo dos, y el mundo representado en la modalidad de lo dos excluye la posibilidad tanto de un sometimiento unánime como de un equilibrio combinatorio. Es preciso resolver. La clave subjetiva del siglo es que todo el mundo cree que el siglo va a decidir, a resolver. La capacidad de los hombres de inventar lo dos es considerable, el siglo lo muestra. La guerra es la visibilidad resolutiva de lo dos contra el equilibrio combinatorio. En ese sentido, la guerra está omnipresente. Sin embargo, lo dos es antidialéctico. Contiene una disyunción no dialéctica, sin síntesis. Debemos examinar cómo se presenta ese paradigma en estética, en la relación de los sexos, en la agresividad técnica. La bestia de este siglo, mencionada por Mandelstam, no es otra que la omnipresencia de la escisión. La pasión del siglo es lo real, pero lo real es el antagonismo. Y por eso la pasión del siglo, ya se trate de los imperios, las revoluciones, las artes, las ciencias, la vida privada, no es otra que la guerra. ¿Qué es el siglo?, pregunta el siglo. Y responde, es la lucha final. 4. Un mundo nuevo, sí, pero ¿cuándo? 13 de enero de 1999. En una frase, el siglo,